Bueno, voy a volver a repetir lo anterior para que quede en el video. Entonces, arrancamos con la masterclass de Teología de los Milagros y les había dicho que es un tema muy importante porque los milagros son una fuente de validación de la verdad de Dios, de la Escritura. Entonces, ya sumergiéndonos en el tema, vamos a ir a la siguiente diapositiva donde tenemos los ítems que vamos a abordar eh, que son los siguientes. Bueno, primero la problemática actual con este tema de los milagros. Después vamos a ver otro ítem que es la construcción del conocimiento teológico, que esto es muy importante, yo lo repito en todos los cursos porque es de suma importancia tener este conocimiento propio, conocimiento del ser humano, un conocimiento antropológico, para que podamos entender por qué la Biblia es una fuente de verdad. Después vamos a abordar ya propiamente el tema de los milagros y vamos a ver cuál es el propósito de los milagros en las escrituras y en la teología. Vamos a ver la distinción entre milagros y providencia. También vamos a ver el concepto de la revelación progresiva y el cese de la revelación. Luego vamos a ver informaciones providenciales y finalmente vamos a ver las informaciones milagrosas. Aquí vamos a tratar, a abordar todos los milagros, las tres grandes, o cuatro, son cuatro grandes secciones de milagros, ¿no? Así que bueno, pasando a la siguiente diapositiva, vemos la problemática. Bueno, hoy en día tenemos que analizar, o sea, no podemos hacernos los de la vista gorda con respecto a este problema porque esto es algo muy serio dentro del evangelicalismo latinoamericano, incluso en Norteamérica y en Europa, bueno, quizás en menor escala. em, Vemos que hay un crecimiento exponencial de falsos milagros. Hay cosas que, pues, sinceramente, mis hermanos, ya son ridículas porque muchos obreros fraudulentos venden cualquier tipo de circo como si fueran milagros. Entonces yo creo que todo el mundo conoce el famoso alargamiento de pies, el alargamiento de manos, sanidades completamente incomprobables, todo un discurso subjetivo y pues esto ha traído el desprestigio del cristianismo. Y como vemos acá en el siguiente ítem, el cristianismo ha sido desprestigiado por todos estos absurdos, por todos estos ridículos, actos ridículos me refiero, ¿no? Entonces, un problema de esto serio es que surgen falsos líderes que siguen este patrón de falsos milagros y si solamente fuera un tema de que hacen un show, y ahí se acabó el asunto. Bueno, quizás el daño sería menor, pero el problema es que estas personas empiezan a liderar y el liderazgo pues trae una enseñanza, ¿no? Por lo general, el propósito de estas señales es que me vean a mí. Ese es el propósito, vamos a decir, em, que subyace a todas este tipo de actividades, ¿no? Que está abajo de todo esto. Este es el interés escondido. Mírenme a mí, yo tengo poder, síganme a mí, escúchenme a mí. Hoy nos podemos dar cuenta de la guerra social, sociológica que es las redes sociales, ¿no? Todos queremos que nos sigan, que nos sigan, que nos sigan, que nos sigan. Mi esposa hace unos días atrás estaba conversando con unas personas de su trabajo y llegó una delegación de otros países y lo primero que preguntaban es, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Qué esto, aquello? Porque pues es parte de la naturaleza humana agruparse, ¿no? Tener un grupo y tener la identidad de ese grupo. Lo mismo, no sé, desde un punto de vista político, los hombres quieren ser seguidos, que sigan sus ideas. Esto es una conducta natural del ser humano. Buscar ser seguido, buscar tener un grupo, buscar imponerse sobre los demás. Y para poder imponerse sobre los demás en estas sociedades democráticas, pues se necesita de seguidores. Entonces el problema
de estos falsos milagros es que justamente producen falsos líderes. Y todo esto termina redundando en el desprestigio del evangelio. Y esto lo dice la Biblia. Dios, de hecho, que nos advierte que van a venir tiempos donde se infiltrarán falsos hermanos y eh, traerán ese desprestigio para el cristianismo, ¿no? Recuerde que allá en la parábola del trigo y la cizaña es el hombre malo, es el diablo el que viene y siembra la cizaña. La cizaña son los falsos hermanos. Y la cizaña crece junto con el trigo. Y como son falsos, pues entonces ellos no tienen una vida cristiana legítima y esto produce pues una serie de malos testimonios y bueno, desprestigio, como venimos diciendo. Todo esto se suma a la confusión doctrinal porque los líderes enseñan, estas personas dirigen, el liderazgo siempre dirige, sea lo que sea. Todo liderazgo tiene el poder de dirigir, ¿no? Y cuando estas personas pues hacen milagros, de una manera irresistible terminan siendo guías de muchas personas y guías no con la verdad bíblica. Tiene una confusión doctrinal impresionante, hermanos. Dicen cualquier barbaridad. Hace un poco tiempo atrás se empezó a promocionar por acá cerca donde yo vivo, en las iglesias donde yo vivo acá en Buenos Aires, un profeta que venía y que era supuestamente muy usado por Dios. Y este profeta tenía una nueva revelación. Y la nueva revelación, una entre las tantas que decía barbaridades, decía que Judas, que él había ido en un viaje al cielo y al infierno y que en ese viaje al cielo y al infierno había visto a Judas en el cielo y a Pedro en el infierno. Eh, y que, bueno, con todo esto traía una exhortación y como una moraleja quizá con todo esto. Pero pues la realidad es que esto ya pasa a ser otro evangelio, ¿no? Del que nos advierte Pablo en Gálatas 1:8, que si un ángel del cielo, aún un ángel del cielo, se nos presentase con un evangelio diferente al que fue expuesto por los apóstoles, ese ángel debía ser tenido como anatema, ese ángel tenía que ser tenido como maldito, aún un ángel del cielo. Entonces, eh, todo esto pues trae una confusión doctrinal impresionante. Las personas no entienden, no conocen, no saben nada de la soberanía de Dios, no saben nada de los atributos de Dios, no saben nada de los planes o las promesas teológicas de Dios. Las personas viven un cristianismo circunstancial chiquito, reducido, subjetivo, eh, y finalmente pues es otro evangelio. Entonces, debemos luchar por la pureza de la verdad y no de nuestra verdad, sino de la verdad de las escrituras. Debemos ser guardianes de la palabra, guardianes de la verdad, hermano, y defenderla con mucha pasión, con mucho interés, con mucho compromiso, porque son miles vamos a decir, de doctrinas que en este momento están eh, batallando contra la verdad. Y algunas son muy fáciles de discernir, algunas son muy fáciles de descubrir. Algunos, qué sé yo, en esta carrera loca del liderazgo y de la popularidad dicen cualquier barbaridad y es fácil de descubrir, pero hay otras que son mucho más sutiles, hay otras que son mucho más elaboradas, mucho más sistemáticas, y entonces frente a ellas se hace un poco más difícil pues quizás para algunos la detección, y por eso el apóstol Pablo nos indica que busquemos la palabra, que inquiramos en la palabra, que estudiemos las escrituras. El Señor Jesucristo mismo nos dijo, ¿no? Que nos capacitemos en la verdad, porque vendrán hombres amadores de sí mismos que enseñarán sus propios delirios, ¿no? Lo que le dice Pablo a Timoteo. Entonces, esta es la gran problemática, mis hermanos. Sin ir más allá, ustedes, como les dije, conocen todos los ejemplos de sanidades completamente subjetivas, absurdas. En una ocasión, una persona decía que hay una persona, decía en una reunión multitudinaria, eh, decía, aquí hay una persona que tiene problemas en sus testículos, decía puntualmente.
y entonces quiero decirle que el Señor los sanó. Bueno, nadie pasaba a dar testimonio de eso, claro. Entonces todo queda en la incomprobabilidad. En otro caso decían, me llegaron unos videos donde supuestamente pastores hacían crecer más el seno de una mujer, otros pastores que orando adelgazaban personas, todo un circo, mis hermanos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, una vez más entendiendo la problemática y pues la necesidad de, de reconocer qué realmente es un milagro y qué no es un milagro. En la siguiente diapositiva tenemos la construcción del conocimiento teológico. Es importante que nosotros entendamos cómo se construye la verdad teológica, cómo se construye, porque la teología tiene una información que podemos decir ya que es de información de acceso imposible para el ser humano. Para el ser humano hay informaciones teológicas que son de acceso imposible si Dios no las revela. Dios las reveló a través de su palabra, ¿no? Hay un concepto en la teología que se conoce y la revelación especial. La revelación general es como Dios se muestra a todos los seres humanos, a todos los hombres de todas las épocas, por medio de la creación. Y el hombre, con el uso natural del entendimiento, con el uso natural de la razón, con el uso natural de la conciencia, puede decir hay un Dios, ¿no? Como una persona que ve una obra de arte, un cuadro pintado, y la persona con el uso natural del entendimiento, de la razón, de la lógica, dice, atrás de este cuadro hay un artista. Entonces, esa es la revelación general. Dios, a través de su obra maestra en la creación, se ha mostrado a todos los hombres y como nos dice Romanos capítulo 1 desde el verso 18 en adelante, Dios no se ha dejado sin testimonio y puede ser entendido por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, esa es la revelación general de Dios a toda la humanidad. Sin embargo, hay una revelación especial que entiende la teología y esa revelación especial ya es más íntima de Dios. O sea, una persona con revelación general puede decir, hay un Dios. Yo siempre tomo el ejemplo de los físicos teóricos porque por lo general ellos son los que llegan a la conclusión, a una conclusión muy científica de la existencia de una mente, ¿no? Tenemos el caso de Michio Kaku, este físico teórico muy conocido de ascendencia asiática, pero americano, que él nos dice, yo creo que debe haber una mente que gobierna este universo. No puedo entender que un universo que está perfectamente explicado por las matemáticas surja de la suerte, ¿no? Francis Collins dice, debe haber una mente en este universo que está muy interesada en las matemáticas. Entonces, ellos reconocen que hay un Dios, ¿no? Ellos reconocen que hay una mente gobernante. Bueno, llámele Dios, llámele universo, pero personificado, o llámele como le llame, hay una mente atrás de todo esto, ¿no? Entonces, esa es la revelación general. Pero si este hombre, Michio Kaku, dice, ¿cómo se llama? Le preguntan, ¿cómo se llama esa mente? ¿Qué nombre tiene? Entonces él ya no tiene, ya no puede decir eso por medio del uso natural de la razón. Nadie puede tener esa información simplemente por medio de la investigación. Nadie puede tener esa información. Esa información tiene que ser dada por gracia de parte de Dios. Esa información tiene que ser informada, ¿no? La revelación es información, información de Dios a los hombres. Es revelada, está oculta, no tenemos acceso a ello, tenemos que partir de esto. Es información de acceso imposible para el ser humano. O sea, el hombre no se puede meter allá en el cielo y llegar a la morada de Dios, sacarle la billetera, revisar el documento y decir se llama Yahvé. No, nadie puede hacer eso, ¿no? Tiene que Dios hablarlo. Entonces, Dios le dijo a Moisés que él se llamaba Yahvé, ¿no? Y esta información llega a nosotros por medio de Moisés. O sea, Moisés es el vehículo
de información que Dios usa para darnos esa información, ¿no es cierto? Entonces, con esto empezamos a concluir que la única manera en la que se construye conocimiento teológico es mediante la revelación. No hay manera de construir conocimiento teológico de otra forma, vamos a decir, ¿no? Solamente construimos conocimiento teológico mediante la revelación. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en este segundo ítem de la diapositiva, donde hablamos de la ciencia cognitiva, que es la ciencia de cómo el hombre aprende, cómo el hombre adquiere conocimiento, nos damos cuenta de un proceso mental. Este proceso mental es el experimentar, ¿no? El experimentalismo, por medio de los sentidos vemos, palpamos, olemos, los sentidos nos conectan con la realidad y esa conexión con la realidad, de esa conexión con la realidad surge una recolección de información. Esa recolección de información la toma el cerebro, la procesa, la codifica en lenguaje, la codifica con imágenes eh, y construye conocimiento de esa manera, ¿no? Luego se comprueba por muchas otras personas, esto es en términos naturales, ¿no? Se comprueba y siempre está sujeta a actualización, siempre está sujeta a actualización. Por ejemplo, por mucho tiempo la física fue articulada por una visión newtoniana. Pero después de que viene Albert Einstein se revoluciona y entonces se actualiza el concepto sobre la gravedad. Eh, entonces es como que siempre ese conocimiento está sujeto a perfeccionamiento. En el caso de la teología, no, a nosotros se nos dan verdades ya absolutas. No es que vamos a procesar acá el conocimiento, no, ya tenemos verdades absolutas. Hay un Dios que se llama Yahvé, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano, mediante la construcción de conocimiento natural, conocimiento no teológico, utiliza estos métodos o estos medios o estos procesos, pretende también usar estos procesos en la teología y la teología no puede soportar estos procesos? ¿Por qué? Y aquí tenemos en el primer ítem por qué no podemos hacer uso de las experiencias humanas como fuente de información teológica, porque los sentidos son engañosos, porque tenemos un sesgo de confirmación completamente verificado, porque el ser humano es negacionista de la realidad y todas estas cosas que entre muchísimas otras más nos hacen entender que las experiencias humanas no son fuentes válidas de información teológica. Si nosotros tuviésemos que dar crédito a todas las experiencias humanas como legítimas, como verdaderas, como válidas, entonces yo siempre digo, Dios sería una mezcla entre Thor, Zeus, Yahvé y Shiva y Ganesha y todo el colorario de dioses de las culturas, porque toda experiencia es legítima y toda experiencia. Sin embargo, nosotros ya sabemos que no toda experiencia aporta verdad, que las experiencias son subjetivas y no solamente son subjetivas, sino que el hombre tiene un acceso muy pobre a la realidad. Esto, como les dije yo en la introducción, lo repito en todos los cursos, porque es que esto nos hace entender la autoridad de la verdad bíblica. El hombre tiene un acceso a la realidad muy, muy pobre. La realidad está compuesta por muchos factores inalcanzables por los sentidos humanos. Nuestra visión no capta eh, toda la realidad que en este momento nos afecta. Yo siempre les pongo el ejemplo de las luces, ¿no? Las luces ultravioleta, las infrarrojas. Nosotros no vemos la luz infrarroja del control remoto que está actuando, ¿no? Porque nuestros sentidos no perciben la realidad en su plenitud. El único que percibe la realidad en su plenitud es Dios, por eso Él es omnisciente. Entonces nosotros somos ciegos. El doctor Arthur Sproul dice, somos criaturas de la oscuridad. Estamos ahí. No tenemos acceso a la plenitud de la información. Esto hace que nuestra verdad sea parcial. Esto hace que nuestra verdad incluso salga torcida o hasta mentira. Eh,
¿cuántos nos han engañado? ¿Cuántos han sido engañados por sus propios ojos? ¿No? Viene por allá, ve que viene una señora y dice, ahí viene mi mamá, y resulta que era la vecina. Entonces, en primer momento saca una información defectuosa, quizá no la comprueba y se queda con una información pues falsa, ¿no? Y eso es un ejemplo sencillo que en muchas ocasiones, en cuanto a las experiencias espirituales, pues ocasiona gran confusión. Porque las experiencias espirituales, si bien es cierto, el mundo espiritual es real, la imaginación contamina la información espiritual. La fantasía humana contamina la realidad espiritual, porque el ser humano no tiene ese poder de distinción a causa de su ceguera. El Señor Jesucristo dijo que todo hombre es ciego, ¿no? Incluso desde la filosofía esto es algo que se tiene muy presente. Platón nos describe como que nos relacionamos con sombras, ¿no es cierto? Todos conocen la teoría de las cavernas. La teoría de las cavernas de Platón es que hay un grupo de personas metidos entre una cueva, mirando hacia la pared, y atrás de ellos hay una luz, hay un hueco, ¿no? Que sale al exterior. Y por esa puerta de la cueva pasan personas, pasan comerciantes, pasan animales, y las personas no ven, vamos a decir, la puerta de la cueva, sino que ven las sombras que se proyectan, porque ellos están sentados mirando hacia la pared. Y entonces las personas empiezan a interpretar las sombras. Pero Platón dice, no están interpretando realmente la realidad, sino que están interpretando lo poquito que obtienen de la realidad, la poquita información que obtienen de la realidad. Entonces, esto es totalmente comprobable, mis hermanos, totalmente comprobable. El engaño de los sentidos es tremendo. Los sentidos de motores del ser humano afectan los sentidos visuales y los sentidos visuales gobiernan los sentidos auditivos. Todos creo que hemos visto por internet cómo hay ciertos videitos que usan para engañarnos y escuchamos una cosa y de ese mismo video escuchamos otra o vemos una cosa y al mismo tiempo vemos otra. Que vamos a decir, estos ejemplos se usan para demostrar cómo los sentidos son fácilmente engañables. Y nosotros, con esa pobreza que tenemos en nuestra relación con la realidad, entonces no podemos pretender establecer verdades absolutas y teológicas a partir de nuestras experiencias. Entonces pudo haber tenido un sueño muy lindo, muy hermoso, una visión, y vino, como yo siempre digo, se le presentó Jesús, María y todos los apóstoles y le dieron todo el mensaje del mundo, pero nosotros no podemos hacer teología de eso, de ninguna manera, porque el hecho de que sean visiones cristianas, no valida de que sean reales. O sea, nosotros claramente, si viene una persona y nos dice, un hinduista, y nos dice, me soñé con Shiva y Ganesha y que yo estaba experimentando el nirvana, pues nosotros le decimos es falso. ¿Por qué? Porque están dentro de otro contexto cultural. Para ellos será verdad. Pero hoy en día, en nuestro occidente, pues esas experiencias humanas se trasladan a la influencia cultural cristiana que tenemos. Entonces, no somos la excepción como cristianos. Por eso está la Biblia, mis hermanos. Por eso la Biblia Dios la dejó como la única fuente de autoridad para establecer la verdad. Es la única regla de fe y conducta para el cristiano. La única que puede sujetar nuestra conciencia es la escritura, ¿no? Entonces, de este análisis damos un dictamen. Las experiencias no son fuentes válidas de información teológica. No son fuentes válidas, ni nuestros sueños, ni nuestras visiones, ni nuestras experiencias sensoriales, nada, porque estamos completamente en un mundo inalcanzable y que no depende de la autoridad subjetiva de un sentimiento, ¿no? Entonces el problema es que, si bien es cierto, se construye conocimiento natural por medio del experimentalismo, la recolección de información, la comprobación, la actualización, qué sé yo, bueno, este es un método natural,
como le dije, de la ciencia cognitiva, no podemos aplicar estos mismos procesos a la teología. De ninguna manera. Creo que ese es el gran problema de la interpretación de la realidad con respecto a la teología, que queremos enchufar los procesos de la ciencia cognitiva a la ciencia teológica. No hay distinción entre esas dos ciencias. No hay distinción entre la filosofía y cómo se alcanzan verdades mediante la razón, a la teología, que las verdades se alcanzan solamente mediante la revelación. Entonces, acá ya, como fin de esta diapositiva, tenemos que las fuentes del conocimiento teológico o de verdad teológica solo son la revelación que viene respaldada por milagros. Y en la última frase de la diapositiva tengo que los milagros están vinculados con la validación de la revelación. Porque si a mí se me presenta Moisés y se me presenta Mahoma y se me presenta Siddhartha Gautama, ¿no? Buda, y ambos me dicen que, que hay un Dios. ¿Por qué yo le creo a Moisés y por qué no le creo a Siddhartha? ¿Por qué yo le creo a Moisés y por qué no le creo a Mahoma? Si ambos dicen que trajeron informaciones del más allá. Bueno, porque Moisés hizo milagros. Y aquí empezamos a entender el propósito de los milagros. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a entender ese gran tema del propósito de los milagros. Los milagros tienen un único propósito en las escrituras y es dar credibilidad y certificación a los vehículos de información teológica o a los vehículos que iban a traer revelaciones. Esto lo dice todas las escrituras, ya lo vamos a analizar. Todas las escrituras relacionan los milagros con la validación de un hombre, con la certificación de un hombre. La palabra mofet, que es la palabra hebrea para describir o que se traduce del castellano como milagro, también se traduce como prodigio y como señal, justamente hace alusión a que hay una señal que valida una información, ¿no? Y yo puse ahí entre paréntesis, es como una contraseña para validar una identidad. Para que un sistema entienda que yo soy yo, si yo quiero entrar a mi mail, entro a Google y entonces el mail me dice, bueno, ¿cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Camilo, contraseña. Necesito saber tu identidad, que verdaderamente sos vos. Entonces tengo que poner una contraseña y eso se usa en las relaciones sociales, esto es algo muy común, ¿no? Se puede analizar desde la sociología, la antropología, la psicología. El hombre necesita esa validación y el hombre hace uso de la contraseña. El hombre hace uso de la señal para validar. Esto es, en todas las esferas de nuestros relacionamientos usamos esto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando salgo de casa y cuando mis hijos eran chicos, yo les decía, yo no voy no le abran a nadie. Les tengo que dejar una señal de que si pasa algo, no soy yo, algo que valide mi identidad. Entonces, es una práctica del ser humano, hace parte de nuestra antropología, hace parte de nuestra conducta natural, social, para poder desenvolvernos en la vida y con seguridad. Entonces, los milagros son un factor de validación que nos deja entender que realmente en esa información está Dios. Y ahí tenemos tres grandes periodos, que en realidad son dos, pero algunos teólogos lo dividen en tres. Esas grandes etapas de la revelación o de la información fue dada por Moisés y los profetas. Prácticamente Moisés es el que establece el judaísmo. Recordemos que Moisés es quien escribe, más allá del debate que hay entre que no fue Moisés, que fue Moisés y que fueron varios autores. Bueno, más allá de ese debate entendemos que Moisés es como un autor fundamental del libro del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Entonces, prácticamente Moisés es el que establece la religión judía. El judaísmo es establecido por él y con todas las informaciones que él trajo. Yo no sé si ustedes vieron la serie
que salió en Netflix de Moisés, los que la vieron, a mí me llamaba la atención algo. Cuando Moisés llega a Egipto a liberar a los israelitas y hace las señales y la gente empieza a creerle que él viene de parte de Dios, empezaban a preguntarle, empezaban a pedirle información, porque ahora ya ellos entendían que la información de él era legítima, entonces empezaban a querer saber más, ¿no? Entonces, en un momento en la serie se reúnen alrededor de Moisés y empiezan a preguntarle, ¿es verdad que hubo un diluvio? Y Moisés decía, sí, hubo un diluvio. Entonces, bueno, lo dice Moisés, yo lo creo, porque Moisés es una autoridad. ¿Y por qué es una autoridad? Porque le está haciendo milagros, ¿no? O sea, no es un cualquier pintado en la pared, y son milagros verdaderos. Entonces, uno de los papeles de, uno de los papeles de Moisés, que es el establecimiento del judaísmo, en ese establecimiento él purifica la mente israelita de las tradiciones egipcias. Una de los propósitos de las plagas de Egipto fue combatir a todos los dioses egipcios. Todas las plagas que Dios envió a Egipto fueron para desvirtuar los dioses egipcios y para fortalecer la idea del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, esas señales, esos milagros, estaban validando al Dios de Moisés. Estaban validando al Dios de Moisés. Eh, bueno, ustedes ya saben que se oscurece el sol, Ra, que es uno de los dioses egipcios, fue desvirtuado con el oscurecimiento, el río Nilo, que también tenía una significancia mística, se veía como parte de, o un factor de una deidad, también fue atacado por Moisés. Y todas estas plagas y estos juicios de Dios hacían que se estableciera la verdad de un Dios sobre la mentira de un Dios falso. Ese era el propósito. Bueno, después nosotros vemos el establecimiento profético por medio de Elías y Eliseo, que esto fue otro gran en las escrituras, Elías y Eliseo. Y el propósito de Elías y Eliseo también fue eh, depurar la religión, corregir la religión. Y finalmente tenemos la etapa de Jesús y los apóstoles, donde se cierra la información y se llega a la plenitud de lo que Dios quería revelar. Entonces llegamos a la conclusión de que la Biblia establece con toda claridad que los milagros son para validaciones de verdades teológicas. Y aquí vamos a ver algunos textos rápidamente, cómo esto es una realidad. En Moisés, la validación de Moisés, ¿no? Éxodo capítulo 4 dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. El versículo 5, mire lo que dice. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, y aquí siguen otra serie de señales que ustedes después lo pueden leer ahí. Entonces, fíjense que una de los factores que Dios usa para validar a Moisés como su mensajero es que él iba a hacer señales. Yo sé que ustedes van a empezar a decir, bueno, pero los magos de Egipcio también hicieron las mismas señales. Pero la Biblia nos declara por medio de, esto es el apóstol Pablo, que Satanás hace señales y prodigios mentirosos, falsos. Y dice que engañará con toda clase de señales falsas, mentirosas. O sea, Satanás es un experto en hacer trucos, pero no son milagros. Son muy buenos los trucos. Y ustedes, no sé si han ido al show de un mago, a un show de un mago profesional, ustedes se dan cuenta que el tipo distorsiona la realidad tremendamente. Esa gente es experta en engañar a los ojos, es experta en hacer aparecer cosas de la nada. ¿Cuántos han visto, qué sé yo, un show de magia donde un mago de la nada hace aparecer un sombrero, una paloma, una mujer? Tienen una agilidad para distorsionar la realidad y hacer aparecer que realmente hay magia.
que realmente hay milagro. Pero la distinción entre la magia y el milagro es que la magia es un truco muy sofisticado que distorsiona la realidad, pero no es realidad, mientras que el milagro sí es un evento del poder de Dios, portentoso. Entonces, como yo les decía en otras clases, si David Copperfield hizo desaparecer un edificio por allá a la luz de yo no sé cuántas personas, pues Satanás es mucho más sofisticado en sus trucos y llega a engañar a muchas personas. Por eso nosotros tenemos que entender que el milagro que respalda al hombre de Dios también va acompañado de una sana doctrina. Moisés es el arquetipo del profeta. Moisés es el único hombre que establece una serie de verdades teológicas sin que él sea mediado por la escritura. Se conoce como Moisés, o se dice de Moisés que él es el único que trae revelación sin mediación escritural. Moisés no tiene que someterse a un documento, pero a partir de Moisés, todo hombre que venía de parte de Dios debía estar sometido a los escritos de Moisés. Es más, se establece que el que contradijera a Moisés tenía que ser apedreado. Entonces ya tienen que, los hombres de Dios tienen que empezar a cumplir un requisito, estar de acuerdo con Moisés. Por eso, si hay milagros hoy y no están de acuerdo con Moisés, entonces son trucos. Si hay milagros hoy, si hay señales, si hay prodigios y no están de acuerdo con los apóstoles, ya contextualizándolo en la Biblia terminada, si no están de acuerdo con los apóstoles, son trucos. Pueden hacer llover milagros, pero si están en contra, uno, sus milagros son falsos, son trucos, porque su mensaje no es verdadero. Y su mensaje no es verdadero porque contradice las escrituras. Entonces Moisés se convierte en el profeta arquetípico, o sea, en el molde a seguir por el resto de los profetas, hasta el punto que Jesús se sometió a lo que decía Moisés, pero con la distinción de que Jesús dijo que él era antes de Abraham. O sea, en realidad fue Jesús el que estableció esa información desde Moisés, antes de Abraham, antes de todos, porque él es el verbo de Dios. Pero él no se contradice a sí mismo, entonces no contradijo a Moisés, ¿no? Bien, entonces aquí vemos claramente que los milagros son usados para validación. Vamos a ver cómo los milagros son validación para los profetas. Bueno, ya yo les dije que en los tiempos de Israel, en los tiempos de Elías, la religión hebrea se había corrompido mucho porque Jezabel había traído el culto de Baal y lo había instalado en Israel. E Israel estaba ya adorando a Baal. Y esto pues produjo la indignación del profeta y Elías se levanta como un defensor de la verdad teológica y él no, él empezó a luchar contra todas las doctrinas de Baal y de Jezabel. Ustedes conocen, bueno, toda la historia. En este tiempo había gran confusión, la gente no sabía si era Baal Dios o si el Dios era Yahvé. No tenían claridad en la información. Ellos decían, bueno, está bien, sí, qué sé yo, Moisés nos sacó de la tierra de Egipto y él dijo que ya ve, pero aquí pues vemos que las cosechas nos las da Baal también. Ellos le oran a Baal y Baal les responde con cosechas, con lluvias. Entonces es como que, que no sabemos quién es Dios. Y vamos a ver esta distinción porque es muy importante entender la providencia de los milagros, que ahí me adelanto un poquito. Entonces, en ese contexto, vamos a leer Primera de Reyes 18:20, que dice lo siguiente. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vemos que, uno, Elías estaba tratando de purificar la doctrina, purificar la teología de la mente hebrea, y dos, que realmente los hebreos estaban confundidos porque aquí la gente decía, si llegamos a decir algo en contra de Baal, nos podemos estar metiendo en un problema con Baal. Entonces mejor no decimos nada. Finalmente, Elías lanza un desafío
Y dice, bueno, reunámonos los profetas de Baal y los profetas, y yo, el único profeta de Yahvé, y vamos a definir quién es Dios. Y lo que va a definir quién es Dios es el milagro. Aquí el milagro no se daba, vamos a decir, en este contexto, claramente no se daba desde un punto de beneficio social o desde un punto de vista analgésico, desde un punto de vista indiscriminado. Una vez más vemos los milagros de Yahvé respaldando la información, respaldando un mensajero, respaldando un vehículo de verdad teológica. En este caso, ese vehículo es Elías. Y en el versículo 36 dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Dios había vuelto el corazón de Israel hacia sí, porque Dios no se dejaba sin testimonio. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Bastante fuerte, ¿no? Pero vemos cómo funcionan los milagros en la mentalidad hebrea, ¿no? Validación. Hemos visto la etapa de Moisés y los profetas, eh, y ahora vamos a ver la etapa de Jesús y los apóstoles. Entonces vamos a ver cómo Jesús se apoyó en los milagros para demostrar que él era el Hijo de Dios. En el primer siglo habían muchos postulados para ser Mesías.